a través del esfuerzo de personas que ya no están con nosotros, que nos esperan en el cielo. Y este día de esta iglesia es recordatorio de esos grandes hombres que lucharon incansablemente, sus esposas, sus hijos. Y gracias a esa labor tremenda, maravillosa, esta obra es lo que hoy es la obra de Dios. Y tenemos que reconocerlos. Hombres que no vamos a mencionar nombre por nombre, pero que todos sabemos quiénes son y les conocemos. Nos esperan en el cielo, hermano. Y esto debemos de agradecérselo al Señor bendito y a través de ese maravilloso reconocimiento. Quisiera que se pusieran en pie y que dieran un aplauso por el trabajo realizado por su hombre. Pónganse en pie, hermanos, y hagan un aplauso como reconocimiento de esta labor encomiable. Digan aleluya, digan gloria a Dios, y gracias a Dios que trabajó en estos hombres para que la obra siguiera adelante. ¿Cómo empezó? Siéntense, hermanos. ¿Cómo empezó esta obra? Parece mentira que la Iglesia Madre no conozca la historia. Un pueblo sin historia está abocado al fracaso. Todos los pueblos tienen una historia. Y de vez en cuando recuerdan esa historia. Yo tenía un sueño, después de las grandes vicisitudes que ha pasado nuestro pueblo gitano. Yo recuerdo, y quiero mencionarlo así, la gran redada que tuvimos el 30 de junio, 1749. Un día negro sobre nuestro pueblo, sobre nuestra historia. Donde además desde la Iglesia Católica, el obispo de Oviedo, se promovió el exterminio de nuestro pueblo. Y siendo promovido por el rey y el marqués de Ensenada, desaparecieron 12.000 gitanos de la noche a la mañana. Era una prisión, hermanos, que todo el mundo la recuerda. De la noche a la mañana, a las 4 de la mañana, todas las fuerzas se pusieron de acuerdo y 12.000 gitanos y gitanas desaparecieron. Desaparecieron muchos murieron de ellos. Hemos pasado persecuciones terribles, como el regalamento de los hondunares del 53, donde nos perseguían a muerte esos señores verdes con sus capotes, que nos pegaban incansablemente por el mero hecho de ser gitanos. Pero nunca hemos hecho nada. Hemos vivido en zarzales, en cuevas, en laberintos, situaciones, pero había alguien. Yo recuerdo que mi madrecica, para hacer la cama nostra, lo hacía en medio de los zarzas. Y no comíamos en todo el día, pero la mano de Dios nos guardaba. La mano de Dios preservó a este pueblo, porque éramos incomprendidos, inaceptables y exterminados. Pero había alguien en el cielo que sí, alguien que estaba ante los ojos de Dios. Y eso pasó exactamente un día glorioso, y es un sueño, que es un gran sueño. Usted sabe que hay sueños malísimos y sueños que son gloriosos, maravillosos. Y esto es un sueño, lo que hoy estamos viendo. Un sueño que realmente se ha hecho realidad. Eso empezó aproximadamente en el año 1950. De una forma misteriosa y prodigiosa, ¿verdad? Una familia de gitanicos franceses
que andaban vagando con sus caravanas. Y llegaron a un pueblo de Francia, obviamente, y era una situación complicadísima. ¿Por qué? Porque era un matrimonio, hijito gitano, la gitana, 2 hijos y una hija. Uno de ellos, joven, extraordinario, de estas cosas incógnitas de la vida que aparecen en un momento determinado, que no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, porque hoy estamos sanos, pero mañana estamos enfermos. Hoy estamos vivos y mañana ya no estamos. Y este joven padeció una enfermedad, se puso enfermo, le llevaron al médico y lamentablemente el médico diagnosticó una enfermedad incurable y rápidamente fueron noticias muy drásticas. Tenía de vida solamente unos meses. Imaginaros cuando este padre viejo, esta madre, con sus 2 hermanicas, oyen esta noticia de ese joven que va a morir pronto. Han dejado de comer. Para ellos la vida ya no tiene sentido. Fíjense, hermanos. Se han ido para casa un día y otro día. Las tristezas los consumía a ellos. La tristeza los consumía. Y ya después de días sin comer, la gitanica vieja baja al supermercado. Y allí había un joven que repartía panfletos y no sabía leer. Y el panfleto decía: hoy es el gran día para esta gran ciudad. Va a venir el evangelista famoso a predicar el evangelio. ¿Tienes enfermos? Tráelos a la plaza mayor. ¿Tienes depresiones? Otras dolencias? Vienen. Y los gitanos estaban en primer asiento allá. Oyeron el mensaje de salvación de ese gran hombre de Dios. Inmediatamente, hermanos, oró por él el evangelista y miren, una descarga eléctrica invadió su cuerpo y la enfermedad terminal acabó en este instante. Fue tan maravilloso el milagro. Los médicos certificaron que la enfermedad incurable había desaparecido. Ellos dijeron: Señor, no hacemos más que darte gracias. E ir por los pueblos y aldeas, a los compañeros y amigos que tengamos, vamos a decirles lo que tú has hecho, Señor. Y estos gitanicos llevaron el evangelio, el testimonio de la grandeza y la misericordia de Dios. Como es causa de esto, hubo un avivamiento, el avivamiento conocido en Francia, la familia Duville. Es extraordinario cómo empezó la obra de esa maravillosa incógnita, de esas cosas tan maravillosas y extraordinarias, hermanos. Se levantó la obra en Francia. Los gitanicos se convirtieron al Señor, pero no tenían culto. Era terrible, no sabían dónde ir. Habían sido católicos toda la vida, pero no sabían dónde ir. Fueron a las asambleas de Dios, y allí estaba nuestro hermano Le Cosset como pastor de la iglesia de las asambleas de Dios. Un hombre de Dios maravilloso y extraordinario. Los miembros de la iglesia de las asambleas de Dios se fueron, con gitanos por aquí. Y se escapaban todos. Y él dijo: no os preocupéis, que yo me voy con los gitanos. Él dejó la iglesia y se fue con los gitanos. Tenía su gran casa, su gran paga, tenía su gran coche. Él abandonó todo, se compró una bicicleta y culto va por acá, culto por allá, culto por otro lado, culto por otro lado, y levantó la obra de Dios en Francia. Hizo lo que nunca jamás ha hecho, porque yo he seguido su historia. Contrajo un convenio con el Ministerio de Educación e hizo escuelas rotantes con caravanas para enseñar a los niños a leer la palabra de Dios. Hizo lo que podemos llamarle el Gran Chateau,
donde hizo una gran mansión, donde todos los predicadores iban allí a estudiar la palabra de Dios. Pero ¿y qué pasa con nuestra España? Empezó la obra allí, pero nosotros no sabíamos nada de esa gran obra maravillosa. Hasta que un día unos hombres aquí, que si nos dedicábamos al lote, algunos huyendo de la justicia, otros de otra manera, llegaron a la vendimia a Francia. Y allí se encontraron con estos gitanos que predicaban la palabra en los campos a los gitanos españoles que venían a la vendimia. Fue algo maravilloso. Allí se convirtió nuestro hermano Emiliano. Allí se convirtió nuestro hermano Manolo. Allí se convirtió nuestro hermano Jaime. Allí se convirtió nuestro hermano Joselito de Sevilla. Allí se convirtió nuestro hermano Lari de Cartagena. Allí se convirtió también nuestro hermano que él oró. Nuestro hermano, no me acuerdo ahora cómo es su nombre, que oró por una persona que había muerto y Dios lo resucitó. Nuestro hermano marido. Y ellos se convirtieron a Dios. Y esos 5 hermanos dijeron, bueno, hermanos, tenemos una gran tarea por delante. ¿Qué tarea tenemos? Una tarea tremenda de predicar a nuestros gitanicos españoles el Evangelio. Y el Emiliano se vino para España, para acá, Santander, Bilbao, y empezó a predicar el Evangelio con el hermano Manolo. El hermano Jaime se fue para Balaguer para predicar el Evangelio, y Barcelona y Aragón. Y el hermano Joselito fue para Sevilla. Y el hermano Lari fue para Cartagena. Y ellos empezaron esa obra tan maravillosa, tan maravillosa. Qué glorioso es la obra de Dios. Es reconocible, extraordinario. Bueno, pues aquí cayó el Evangelio. Allí empezó el Evangelio de una forma maravillosa. Todos nosotros decíamos que si el hermano Emiliano era un loco, pues él vivía con un abrigo, ¿verdad? Y no dejaba gitano que lo predicara la palabra. Era maravilloso como predicaba. Y se convirtieron. Allí me convertí yo con el hermano Emiliano, el hermano Luis Motos, el hermano Chique, que está con el Señor, y otro grupo de hermanos. Y empezaron a predicar el Evangelio en este lugar. Pero no cuajaba mucho el Evangelio. Era difícil el Evangelio aquí. Y entonces se quedó el hermano Manolo, y el hermano se fue a Valladolid a predicar el Evangelio. Pero ¿cómo fue a predicar el Evangelio el hermano Valladolid? Y se dejó aquí al hermano Manolo. Y un tiempo después, el hermano Manolo tuvo que marcharse a Valladolid y luego a Madrid a predicar, porque se levantaron iglesias. Y así que se quedó una persona que tenemos que reconocer, a nuestro hermano Carlos el relojero. ¿Recordáis? Con algunas mujeres predicó el Evangelio, con muchas dificultades, y ellos empezaron a levantar el Evangelio. Y miren, hermanos, allí estaba mi hermano Pedro, se convirtió al Señor y se hizo cargo de Santander. Y hicimos una chabola en la bajada de Polio a predicar el Evangelio allí. Y predicando el Evangelio allí, predicábamos allí el Evangelio, eran cultos de gloria. Estábamos todas las noches orando a Dios, era tremendo. No eran cultos sencillos como ahora, pero mi hermano, eran tremendo la situación allí, miren hermanos. Y ya después cogimos Garmendia, la iglesia de Garmendia. ¿Recordáis eso, no? Fue extraordinario. Yo estaba en Asturias predicando el Evangelio. Asturias era muy difícil predicar el Evangelio. Y yo estaba allí porque todas mis raíces nacen de Asturias. Y yo me fui a predicar el Evangelio en Asturias. Mis tíos, toda mi familia, y se convirtieron todos al Señor. Empezamos la obra en Oviedo también, con muchas dificultades. Empezamos la obra también en San Juan de Lerena, en Avilés. Empezamos la obra allí del Señor.
había mucha oposición, pero Dios siempre estaba con nosotros. Prodigios, milagros, sanidades, desposeimiento, los demonios salían gritando por todos los sitios, porque el poder de Dios estaba con nosotros. Miren, y viene acorde ahora un hecho que quiero recordaros. Estamos hablando en la propia dictadura, Franco. Yo tenía en Asturias había un grupo de personas que habían recibido al Señor. Y viene la Guardia Civil y me llevan al cuartel. Dice, ¿qué hace usted? Predicar el Evangelio, Señor. Venga para acá. Yo nunca jamás he recibido tantos palos como en aquel día. Me han dado palos hasta no poder más. Y le digo yo, desaparezca de aquí, no vuelva usted jamás por aquí. Le dije yo al sargento de la Guardia Civil, lo siento, señor, pero es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Usted me expulsa de aquí, pero yo estaré predicando el Evangelio después aquí y seguir predicando el Evangelio. Qué terrible, hermanos. Qué terrible esta situación. Pero algo maravilloso, hermanos, que la Guardia Civil no podía pararnos, ni podía con nosotros, y nosotros seguíamos adelante con el Evangelio. Miren, hermanos, ha habido muchísimos milagros, muchos milagros. Uno de ellos, estamos en Santander y Galicia no había Evangelio. Los gitanos nos mataban y en la casa de la calle Monte estaba el Vicente, el Pedro, el Selín y yo. Vamos a Galicia a predicar el Evangelio. Bajamos a Galicia, bajamos a Burgos, donde estaba el Emiliano, y pedimos la bendición para que nos dejaran ir a predicar a Galicia. Cuando fuimos a Galicia, era imposible, hermanos. No podían recibir el Evangelio. Los gitanos nos mataban. Y nosotros subimos arriba a orar y decíamos nosotros, no vamos a permitir que los demonios los expulsen de La Coruña. Hasta que Dios no nos indique, no saldremos de aquí. Y subimos a orar y decimos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y dice el hermano Selín, Señor, si es tu voluntad que dejemos o vayamos a Santiago a predicar la palabra, haz que llueva. Era terrible, hermanos, un día al sol. Empezamos a orar, y según estamos orando, se puso una nube en medio de nosotros, arriba de nosotros, y empezó a llover. Salimos todos corriendo a predicar a Santiago, y en Santiago ya nos estaban esperando los gitanos para predicar el Evangelio. Así empezó la obra del Señor. Gracias. Saben ustedes que nosotros, los gitanos, no teníamos posibilidades. Cuando nos fallecía uno, no podíamos ir a un cementerio católico a enterrar nuestros difuntos. Estaba prohibido. No podíamos tener cultos como tenemos ahora, abiertos. Estaba prohibido, estábamos perseguidos, no había libertad religiosa. Y me he atrevido a apuntar algunas cosas que es muy bueno, muy significativo. Y que Dios está en medio de ello, ¿verdad? Apareció la Ley Orgánica 7/1980, del 5 de julio de la libertad religiosa. Y decía así la ley: el Estado garantizará el derecho a la libertad religiosa de culto y reconocida por la Constitución en la presente ley orgánica. Tuvimos ya libertad para tener nuestros propios cultos. Era una ley orgánica, conforme a la Constitución española, en el artículo 14, decía todos los españoles son iguales ante la ley. Y levantaron la ley orgánica que ya nos permitía tener cultos
en diferentes lugares. Esto fue un avance importantísimo. No se me olvidará deciros también que vinieron los gitanos de Francia a predicarnos en Madrid. Y como resultado de esos gitanicos se convirtieron mucha gente en Madrid, y entre ellos nuestro manico Eugenio. Y él muchas veces lo decía. ¿Cómo se convirtió? Con un apretón de manos se convirtió. De fatal se convirtió con un apretón de manos. Cuando le dio la mano así, hermanos, el Espíritu Santo lo tomó y le llamó Dios. Fue algo maravilloso. Ellos pues estuvieron presos allí en Madrid porque no había libertad religiosa. Y estuvieron muchos allí intentando sacarlos, estuvieron como 8 o 10 días. Pero ¿cómo hacemos para reconocer nuestra obra a nivel institucional? No sabíamos, a pesar de que había una ley. Entonces fuimos al Ministerio de Justicia e Interior para dar de alta a nuestras iglesias y darles un reconocimiento legal. Y nosotros pusimos al primer, no era Filadelfia, el primer era Misión Gitana Evangélica. ¿Saben ustedes? No lo aceptaron, porque entendían que era discriminatorio. Porque en España no había absolutamente gitanos, no estábamos reconocidos como gitanos, éramos como españoles, conforme a la Constitución del 78, y no había gitanos. Por tanto, no reconocieron nuestra misión. Y nos reunimos y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues escogimos la última iglesia de Apocalipsis, que es Iglesia Evangélica Filadelfia. Y pusimos Iglesia Evangélica Filadelfia. Es extraordinario. Pero sin embargo no era posible, hermanos. No era posible porque ninguno se podía poner como presidente de esta misión. En Palma de Mallorca había un señor evangélico que le llamaban Jaime Ferrer Serí, un payo que yo estuve con él y cuando yo fui de pastor a Palma de Mallorca, él fue muy amigo mío. Muchas veces me dio de comer. Tenía 2 o 3 hoteles porque era un empresario. Él fue presidente de la Iglesia Evangélica Filadelfia ya durante mucho tiempo. Jaime Ferrer Serí. Y hermanos, es extraordinario ahora este gran movimiento que hay. Somos reconocidos, estamos legalizados, tenemos la FEREDE, que hoy está luchando todavía por el reconocimiento pleno de los evangélicos en España. ¿Cuántos somos en España? Evangélicos que no son católicos. Aproximadamente 1,5 millones de personas son evangélicos, 1,5 millones. ¿En cuánto estamos Filadelfia hoy? Yo hablaba de un sueño hecho realidad. Aproximadamente 250.000 gitanicos están convertidos en nuestras iglesias. Ustedes saben, hermanos, que tenemos una historia del pasado terrible. Tenemos hechos en nuestro pueblo de quimeras, de muertes terribles. Hay un corito que decía, antes los gitanos iban con cuchillos y quimeras, y ahora llevamos la Biblia, la palabra verdadera. La palabra verdadera, la que Cristo predicó, la predican los gitanos. ¿Para qué? Para dar la salvación. Eso es un milagro hecho. Es un milagro maravilloso que estamos viviendo y presenciando nosotros, hermanos. ¿Cuántos tenemos? Aproximadamente 250.000 hermanos. Aproximadamente tenemos un montante casi de 1.000 iglesias evangélicas Filadelfia. Es extraordinario que tú vayas a un pueblo más remoto, donde haya una familia de gitanicos, y allí hay una iglesica pobre que están adorando a Dios. Esto es algo maravilloso, increíble. Es un sueño hecho realidad, hermanos. Gracias a Dios por ese gran milagro que Dios ha hecho en medio de nosotros.
Es algo maravilloso. Hermanos, pero Dios está vivo, es un Dios vivo que se mueve. Y a pesar de que tenemos obra también en Portugal, que se levantaron los hermanos emilianos con muchas dificultades, y allí levantaron también su obra. Tenemos también un grupito en Argentina que también está predicando. Tenemos que orar a la iglesia de Santander, que es la principal iglesia, la iglesia madre. Tenemos que orar para que el evangelio se expanda a más naciones. Aproximadamente en Europa somos casi 12 millones de gitanos. Tenemos un gran reto por delante. ¿De qué? De alcanzar el evangelio. Y yo digo, hermanos, de vez en cuando digo, Dios nos ha llamado a nosotros de una forma especial. Es que no, hablando así un poco, no tenemos, hay gente que a lo mejor tiene un llamado para predicar a los negros. Otros tienen un llamado a predicar a otros señores. Pero los gitanos tenemos un llamado especial para predicar al pueblo gitano. Y Dios se ha movido con prodigios y milagros. ¿Cuántas vidas han sido transformadas? ¿Cuántos milagros ha pasado en medio de nosotros? ¡Qué tremenda obra tenemos por delante de nosotros! Que todavía no podemos imaginarnos la grandeza de nuestra obra, hermanos. Con doctrina sana, con hombres preparados, con maestros que tenemos en medio de nosotros. Es algo grandioso y maravilloso nuestra obra, que estamos presenciando cada día y todavía no tenemos conocimiento de ello, hermanos. Es algo maravilloso. Por eso quiero deciros esto y quiero recordaros que la iglesia de Santander empezó con muchas dificultades y todavía está aquí la iglesia. Está aquí, hermanos. Es cierto que es una iglesia muy nueva, que faltan muchos hermanos nuestros, contemporáneos míos, que ya están con el Señor en el reino de Dios, que ya están gozando en el reino de Dios. Pero tenemos que seguir orando. ¿Para qué? Para que el evangelio se extienda adelante, siga adelante, en el nombre del Señor Jesús. Me parecía correcto que la iglesia de Santander, mi iglesia, tuviera conocimiento de nuestra historia, de nuestra iglesia. Me parece importantísimo dar una explicación de personas que de primera mano hemos vivido este momento tan tremendo. Y hermanos, es una maravilla y tenemos que estar orando para que la iglesia siga adelante. Pero no se acaba aquí. La obra de Dios sigue adelante. La obra de Dios marcha adelante, hermanos. Y a pesar de que decía el otro día el hermano Millán, un gran hombre de Dios, que vienen días peligrosos. Miren, hermanos, los gitanicos no tenemos grandes herencias. Estamos nosotros hablando, el hermano y yo, que todos nosotros no tenemos casas, casi igual. Nos han dado un piso de protección oficial y se ha casado el niño y le hemos metido en el piso, no va de ir. Y se casó la niña, pues le hemos metido en el piso. Y tenemos pisos afinados, viviendo 2 o 3 familias de esos, ¿verdad? No tenemos herencia los gitanicos. La mayor herencia que podemos dar a nuestra familia, ¿saben cuál es? El santo evangelio de Dios. ¡Amén! Y la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros descendientes para adelante, tenemos que dejarles la palabra de Dios, el evangelio, porque es el mayor regalo que podemos dar a nuestros familiares y a nuestras futuras generaciones, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos.